primer libro, Habladme Piedras, fue un rotundo éxito, abrió el camino para muchos otros libros y últimamente también ha presentado Donde la salmuera, que también es otro éxito, y le auguramos lo mismo para este tercer libro, del que seguramente vamos a disfrutar todos muchísimo. Negra y misteriosa, la Pontevedra, dibujos preciosos de la mano de Àlex Vázquez, tanto en la portada como en la contraportada. Esto ya nos da indicios de lo que vamos a encontrar dentro. El interior del libro es en esta ocasión una recopilación también de un recorrido por la historia de Pontevedra, pero esta vez lo hace desde un prisma un poco más duro, digamos, porque trata los misterios y los crímenes que alguna vez en nuestro pasado vivió nuestra ciudad en primera persona. Es verdad que esa distancia cronológica hace que podamos... de que es verdad que, como decía José María Arceu en este maravilloso poema, es verdad que la verdad y el mito a veces se entremezclan con polvo. Lo cierto es que este libro recopila numerosas anécdotas y numerosos acontecimientos en forma de crimen o de misterios sin resolver o resueltos muchas veces, y que son historias que seguramente muchas nos suenan ya, pero están contadas de una manera nueva y aportan datos muy novedosos, y finalmente conseguimos tener en un volumen todas estas historias recopiladas que siempre es de agradecer. Hoy además tenemos la suerte de contar en esta mesa, haciéndonos compañía, a una persona que a mí, la verdad, que estoy encantada de que esté con nosotros. Entonces, antes de que José Benito nos hable ya en profundidad de lo que significa este libro, me gustaría hacer mención de Enrique Barreiro, un gran profesional, arquitecto, pero a la vez un gran conocedor también de la historia de Pontevedra. Alguna vez, por cierto, tendrá que haber alguien que cuente la historia, la vida de este gran profesional que tiene numerosas obras y de gran importancia tanto dentro de la ciudad como fuera de ella. Yo ahí lo dejo, y si alguien no se atreve, yo me postulo para hacerlo. Pero además de eso, además de un gran profesional y una bellísima persona, es un generosísimo contador de historias. Y es siempre un gran placer escucharle. Por lo tanto, yo dejo de hablar y le cedo la palabra a Enrique Barreiro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, ¿vale? Y muchas gracias por las palabras de Ana, muy exageradas en su énfasis, mucho énfasis. Y agradecer a José Benito estar en estos momentos sentado en la mesa en este acto de presentación de su tercer libro, que completa una trilogía dedicada a nuestra Pontevedra. En el primero de sus libros, Habladme Piedras, creo escogió el título más adecuado y todo un reto por su parte. Yo sí creo que las piedras hablan, y quien haya convivido con canteiros lo entenderán mejor. Ellos son los que, desde que nacen, se comunican con la piedra desde que la misma sale de la cantera. Ellos le van a dar la vida. El cantero dará la vida a la piedra. Y entre ambos establecerán un diálogo para nosotros difíciles de entender. En su lengua, a verba dos arsinas, buscarán en ese bloque de piedra a trabajar o seu leito, e se non lle gusta, virarán con a palanca e ollarán o contraleito ata atopar o seu andar. É o andar da vida da pedra. Este diálogo é un segredo moi ben conservado e que soamente se transmitirá entre eles de pais a fillos. Canteiros os de Pontevedra, como aos de Santiago, chamalle pichaleiros, aos de Orense paragueiros, profesións que nos identifican con o noso lugar de orixe. Pontevedra es una ciudad hecha en piedra. A nosotros non nos asombra esa peculiaridad, pues entre esas piedras más o menos vetustas nacimos, crecimos y seguimos viviendo.
pero sí causa impacto a personas de otras latitudes donde la piedra no es el elemento común ni el material primario de sus construcciones. Yo siempre he dicho, y la frase no es mía, aunque la haya adoptado, que las ciudades hay que leerlas con los pies. Esto es, hay que patearlas, hay que recorrerlas. José Benito, en este primer libro, propone 5 itinerarios para conocer y gozar de esta nuestra ciudad, mostrando de manera sencilla y amena su entramado urbano, recorriendo calles y plazas, salpicando su descripción con un rigor histórico, con anécdotas acerca de edificios, de personajes. Pontevedra es romana. Pontevedra y Roma, conjunto de plazas conectadas por pequeños tramos de calles. La similitud, salvando el tamaño de ambas urbes y considerándolo en intermurallas, intramuren, lo reflejó muy bien en una serie de artículos un ilustre historiador marinense, que sus libros sobre Grecia y Roma fueron, quizá hoy lo sigan siendo, texto obligatorio en la Facultad de Ciencias de Historia del Arte, Antonio Blanco Freijeiro, hijo del gran Blanco Porto, creador de la Filarmónica de Pontevedra. Uno de sus artículos se titula De Lérez al Tíber. Quien conozca un poco Roma, el río forma un meandro prácticamente igual, salvando la escala, repito, que el de Pontevedra. El mismo meandro que aloja a la ciudad vieja, y al otro lado, aquí está Lérez y Alba. Allí se encuentra el Trastevere. No olviden, y el que ha ido a Roma y al Vaticano tendrá que saber que el Vaticano en sí, y más la Basílica de San Pedro, de San Pietro, la fábrica de San Pietro, está fundada sobre un pantano. Todo el Trastevere era un pantano, como aquí las jonqueras de Alba y de Lérez. En el segundo libro, Donde la sal muera, comienza redundando en nuestra historia, con un fundamento siempre romano, y después ya se centra en la pujanza económica gracias a las riquezas del mar, ya explotado también por los romanos por medio de las salinas, que más tarde contribuirían a que las industrias de pescado salado, que aunque fuese ahumado se bañaba en sal muera, y lo mismo la industria del aceite de pescado o saín. Así pues, la sal es el sostén de nuestra industria pesquera. Nos hablará de la creación del gremio de mareantes, del importante gremio de mareantes, que se derivaría de la cofradía del Corpo Santo, una especie de corpo incorrupto, que se pondría bajo la vocación de San Telmo. Hablar de San Telmo, para nosotros casi familiar, cuyo nombre era Pedro González Telmo. Mediante esta orden, San Telmo, tras ocupar varias localidades españolas, pasa por Ribadavia. Allí fundan los dominicos, el que conozca el convento de Ribadavia, e incluso bajo su influencia y trabajo de aquel momento crea hasta puentes en el río Avia, en la frente del Miño, y ese mismo Miño lo transportará a él a Tui, donde realmente empezó a ser ya más considerado y donde muere. Sigue narrando José Benito en este segundo de sus libros la vida de personajes siempre ligados con el mar, como el gran Pedro Sarmiento de Gamboa, o los hermanos Nodales, o los Matos, así como
la figura de un personaje tremendamente controvertido, novelesco, con un fin tremendo, cual fue Benito Soto. Se centraría después en una descripción maravillosa, para mí lo es, del barrio de la Moureira de arriba y la Moureira de abajo, hasta los Peiraos en la desembocadura del río de los Gafos. Posteriormente hace una semblanza al siempre recordado José Fernando Filgueira Valverde, a su casa en la Plaza del Muelle, y haciendo un recorrido desde la citada Plaza del Muelle hasta los Peiraos, en lo que, como he dicho, desembocadura del río Gafos. Se centra después en la Basílica de Santa María, de la cual hace una descripción muy detallada, prácticamente de altar por altar, de santo por santo, muy rica en su terminología, y termina con la Rúa de San Roque y, como digo, en los Peiraos. Descripción muy bien artellada y documentada. Hoy aquí, con el libro que presenta y que en este momento ha hecho la presentación Ana Vicente, es el tercero que cierra esta trilogía, Negra y misteriosa, la Pontevedra oculta. Recorriendo pueblos y ciudades, y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, es una cuestión de sensibilidad, pero inevitable, se ha sentido ante una edificación, sobre todo si está abandonada o en ruinas, nos asalta un sentimiento y una pregunta que nos hacemos. ¿Qué vidas habrán transcurrido entre estos muros? Las piedras no nos hablan, nosotros lo pensamos. ¿Cuántas generaciones de sus habitantes han sentido entre los mismos alegrías y tristezas? Y es aquí donde José Benito nos intenta dar respuesta a muchas de estas acciones, muchas de ellas tremendas, que han ocurrido entre estos muros y que han quedado atrapados en estos edificios que guardarán celosamente ese secreto para siempre envuelto en el misterio. Gracias. Si nos hablan y entre que no nos hablan, y en esa búsqueda de ese verbo dos arxinas tan recurrente aquí en Pontevedra, pues en esa búsqueda, digo, es donde José Benito encuentra los datos, encuentra las claves para contarnos todas estas historias que se recogen hoy en este nuevo volumen. Y ahora sí ya tiene la palabra José Benito para hablarnos un poco más en detalle, como decía, de su obra. Bueno, ante todo, muchas gracias por acudir a este acto. Quiero agradecerle también a Enrique Barreiro que se haya prestado amablemente a participar en esta presentación, a Ana Vicente, que ya se está convirtiendo en un clásico. Bueno, no, y, como no, a Mauro Lomba, que muy amablemente y desinteresadamente siempre nos cede este espacio cultural que nosotros tanto agradecemos. Y que creo que, aprovechando también ya que estamos aquí, dentro de poco se celebrará, mañana comienza una exposición de arte, por lo tanto es un local que combina, en este caso, una presentación de un libro y al mismo tiempo pues podemos contemplar una obra pictórica. Vamos a ver, iba a empezar, tengo aquí por explicar realmente cómo llegamos a este libro, porque tiene su historia. Entonces, yo inicialmente creo que no... Mi intención es no explayarme, pero al final probablemente me explaye. Así que, ya que voy a echar un tiempo hablando, por lo menos ser entretenido.
estado dudando, incluso lo he preguntado a ver si lo hacía o no lo hacía. Yo realmente había empezado con una novela antes de esta trilogía. Entonces, me gustaría leer, y esto es una primicia porque no lo he hecho, vais a ser los primeros, pero ya que venís a la presentación de un libro, por lo menos, entre otras cosas, saber pues, por qué he escrito el libro y de dónde procede. Entonces, me llevará, nada, 4 minutos leerlo. Y si os parece entretenido, pues os vais a quedar con el mío en los labios, y si no, pues nada, porque no, la cosa se quedará aquí. Es el capítulo primero. La Orden de los Caballeros del Fénix, mayo 1744. El intenso aguacero apenas permitía distinguir su figura. Allí se encontraba, solo, inalterable al diluvio, embozado en negros ropajes, sombrero de 3 picos y grueso capote. Velaba una tumba en un lugar apartado del camposanto, al pie de un centenario ciprés. Una tumba sin lápida, sin nombre, ningún signo, al igual que se había procedido con los demás miembros de la orden, todos caídos por la causa. Mientras permanecía inmóvil, rememoró las últimas palabras que para él había tenido. Cuando las tinieblas desaparecieron de la faz de la tierra y la luz la cubrió de vida, una especie evolucionó y dominó el mundo. Pero los seres más perfectos de la creación, los llamados a gobernar sobre todas las especies, lejos de ser ecuánimes y generosos, resultaron ser codiciosos, con una ambición insaciable y extremadamente crueles. La semilla del mal había germinado en la especie humana. Seres tenebrosos, despojados de su naturaleza divina, mitad mortales, mitad eternos, fueron enviados para que exterminasen a la especie humana. Pero lejos de lograr su aniquilación, se mezclaron con los hombres y lo que se consiguió fue una estirpe de seres oscuros, seres perpetuos que consiguieron vivir eternamente gracias al fluido vital, gracias a la sangre humana. Durante siglos hemos combatido a las huestes del mal, fuimos elegidos entre los más nobles y valerosos guerreros, los más leales entre los leales. Hemos mantenido a la humanidad a salvo desde tiempos inmemoriales. Sin nosotros, el mundo estaría en tinieblas, pero la batalla ha sido muy larga y el enemigo muy fuerte. Ahora, malherido y exhausto, noto que se acerca mi fin. Ya no puedo continuar más. Mi permanencia en este mundo está a punto de concluir. Solo quedáis vos, el postrero eslabón de una cadena que ya no le quedan piezas. Sois el último de una estirpe, el elegido para la batalla final. Vivimos al este del Edén, en el lugar donde fue relegado Caín, y la sombra del mal pervive desde entonces entre nosotros. El infierno está aquí, habitamos en los dominios de Satanás y sus hordas demoníacas nos acechan por todas partes. Tened siempre presente nuestro juramento, este deberá de prevalecer por encima de todo y no olvidéis el por qué estáis aquí. Somos la única salvaguarda contra el mal, un mal que el resto de la humanidad ni siquiera sabe que existe. Cuando su última frase había dejado de resonar en sus recuerdos, profirió una breve letanía apenas perceptible en una lengua ya en desuso y abandonó el lugar. Pronto la noche lo ocultaría por completo y allí ya no tenía nada más que hacer. Pagó lo acordado a los sepultureros y dejó bien claro que nadie, nunca, bajo ningún concepto debía saber dónde se le había dado sepultura. Se dirigió hacia la pesada y vieja puerta de hierro de la entrada y abandonó el camposanto. Poco a poco su figura se fue desvaneciendo en la incipiente oscuridad de la noche, con la complicidad de la intensa lluvia. Muchos habían sido los años transcurridos desde su llegada a la orden, más de los que él mismo podría recordar. En todo ese tiempo se destronaron reyes, se crearon naciones, cayeron imperios. Todo había cambiado, el mundo había cambiado, el hombre había cambiado, incluso él mismo había cambiado. Sabía que cuando se está tantas veces al borde del abismo, se corre el peligro de llegar a formar parte de él. Cada día había una lucha enorme en su interior. Dos fuerzas luchaban por tener el control de sus pensamientos, de sus acciones, de su vida. Una lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la indulgencia o la venganza, entre ángeles y demonios. No era un ente celestial, tampoco un ser sobrenatural. Era un hombre, simplemente un hombre, con sus miserias y con sus grandezas. Un hombre a quien se le había otorgado un privilegio, al igual que todos los caballeros de la orden, únicamente para llevar a cabo una misión. Su permanencia en este mundo estaba unido a ella. Si se apartaba, se sucumbiría. Sabía que el mundo había perdido la fe en la existencia del demonio y era necesario mantener presente esta realidad. Existe un reino del mal jerárquicamente estructurado,
cuyo jefe supremo es Satanás, príncipe del Averno, y su poder excede con mucho a las fuerzas humanas naturales. Un reino de las tinieblas aquí, en la tierra, pues la tierra es el reino del demonio, aquí es donde ha sido expulsado, este es el infierno y nosotros habitamos en él. Bueno, este es el primer capítulo. Me parece así muy halagüeño en cuanto a... Bien, este es el primer capítulo de una novela que todavía no salió. Sin embargo, cronológicamente lo escribí, o está escrita, no está finalizada, pero en gran parte, antes de este libro, de La Salmuera y de Habladme Piedras. Por lo tanto, cuando estaba escribiendo este libro, está ambientado en una época determinada de nuestra ciudad, a comienzos del siglo XIX, y necesitaba tener bastantes datos de monumentos, de hechos históricos que habían sucedido en aquella época, para acoplar mi historia a esa realidad histórica. Como creo que ya lo tengo contado alguna vez, sobre todo cuando se había presentado Habladme Piedras, como necesitaba ir al archivo, al museo, al archivo de la Diputación, consultar bastantes libros, un momento de lucidez que tuve, pensé, si todos estos datos estuviesen recopilados en un solo libro, a mí me ahorraba muchísimo trabajo. Y pensé, bueno, pues como no lo hay, lo voy a escribir yo. Ese fue el motivo de Habladme Piedras. Digamos que esto fue el germen para que escribiese Habladme Piedras. La verdad no me puedo quejar porque, otra primicia, probablemente para la primavera que viene, o sea, sobre marzo, abril, sacaremos la 4ª edición, porque ya hace tiempo que nos la están solicitando. Al acabar Habladme Piedras, pues claro, pensé que, ya que contaba o intentaba contar toda la historia de la ciudad, quedaba coja porque dejaba excluido todo lo que quedaba fuera de las murallas, sobre todo la zona de la Moureira. Por lo tanto, pensé que estaría bien completar la obra pues, con un libro sobre la Moureira y sobre todo sobre los personajes y las historias que nos podían contar todavía la gente mayor que aún estaba viva sobre pues, cómo era la última etapa, digamos, un poco brillante o ya el canto de sirena de lo que era la Moureira, sobre los años 30, 40, como mucho ya hasta los 50. De ahí surgió Donde la Salmuera. En un principio tenía pensado que la cosa se quedaría ahí, pero cuando estaba con Donde la Salmuera, pues apareció una serie... De ahí, luego me contaron también otras historias, algún hecho así misterioso, y dije, hombre, pues no estaría mal completar lo que sería pues, la historia de Pontevedra con estos hechos luctuosos que no se reflejan en ningún libro. Y entonces surgió Negra y Misteriosa. Negra porque se trata de, tocamos los varios crímenes que han sucedido, unos sucedieron en nuestra ciudad, otros, aunque no sucedieron aquí directamente, sí están relacionados con la ciudad porque o se celebraron aquí los juicios o se celebraron o se realizaron determinados actos relacionados con esos crímenes. Y por otra parte, misteriosa, pues porque hay una serie de cuestiones que realmente dan lugar a un cierto misterio. Y nada, me puse a ello. En cuanto a lo que son misterio, pues por ejemplo, la Santa Compaña es, aunque es muy conocido, todo el mundo sabe lo que es la Santa Compaña, pero cuando me pongo a escribir el libro, resulta que me encuentro media docena de versiones diferentes, que si son 4, que si son 12, que si son muchos, que si uno va adelante, que si otro va detrás, que si unos los ven, quienes los ven, que si luego hay que hacer un círculo en el suelo, que si hay que tumbarse boca abajo en cruz, diferentes historias relacionadas con la Santa Compaña. Entonces, al final, algo que en un principio a mí me parecía sencillo, pues resulta que me llevó un poco más de tiempo hasta que conseguí encontrar varias definiciones que más o menos fuesen coincidiendo. Y al final, como el libro lo escribo yo, pues decidí poner la
la que más me gustó, vamos. Y aún así, pues he metido alguna cosa que bueno, que yo considero que queda muy bien. Y bueno, me tomé alguna licencia, ¿no? Después, había oído hablar mucho de la campana de Coiro y de las brujas de Coiro, claro, no nos toca directamente, pero bueno, como están aquí al lado, y luego la campana tenía una simbología, y el propio padre Sarmiento, que sí está relacionado con Pontevedra, pues tomó una inscripción que la pongo aquí en el libro, sobre unos símbolos que tenía la propia campana, pues bueno, también la reflejamos ahí. Y después, algunas veces, me he ido un poco por la tangente a la hora de contar una historia, pero bueno, entendía que enriquecía el artículo o el propio libro, y entonces también lo incluí. Y dentro de los crímenes, con algunos, el parricidio, las parricidas de Ribadumia. Cuando lleguéis ahí, pensar que me volví mico para al final descubrir que yo creo que, bueno, me entronca con Pontevedra porque debía de ser una de las, o que yo sepa, la única vez que ya estaba aquí el verdugo y ya se habían construido dos, porque iban a justiciar a una madre y a su hija, o a su hijastra, y ya se habían construido el garrote vil, 2 garrotes. Entonces era la primera vez que aquí en Pontevedra se iba a justiciar por el garrote vil a 2 personas, y hubo mucho revuelo para conseguir el indulto de ellas, y hasta, bueno, no os lo voy a contar cómo queda la cosa, para que la veáis. Pero, como salía, este sí salió bastante en la prensa, porque sí tuvo mucho revuelo, pero les cambiaban los nombres, les cambiaban las edades. Unos eran hijos y otros hijastros, cambiaban las fechas. Entonces, al final, algo que parece que es buscar en la hemeroteca y relatar una acción determinada, pues me complicó bastante. Y no solo fue en esto, sino en más cuestiones. Entonces, en cuanto a lo que son los crímenes, aunque me he tenido que basar en noticias ya de prensa, pero yo creo que realmente he contado, reuniendo las versiones que había, la que entiendo que era más fidedigna. Algunas ya, sobre todo por otros periódicos que eran de provincias, y entonces las informaciones que recibían eran las que le pasaban los propios periódicos de aquí. Entonces, esos, lógicamente, podían desajustarse un poco más a lo que realmente había sucedido. Y básicamente el libro, lo que es la primera parte, trata casi más sobre temas de misterio. Lo podríamos dividir en 2 partes, ¿no? La mitad sobre temas de misterio, aunque hay algún crimen, y luego la segunda parte pues trata más de crímenes. El libro en sí, pues yo lo veo pues casi igual que una novia. Tiene o lleva algo nuevo, algo viejo y algo prestado. Por lo tanto, si cogemos el libro, algo nuevo lleva los dibujos de Alex Vázquez, que le había pedido yo en concreto unas gárgolas para, en un principio, iba a componer la portada del libro. Este dibujo que tenemos aquí y otra gárgola que tenemos en el interior, diríamos que junto con los 2 poemas de Arceu, el primero y el último, inéditos, lo cual le agradecemos que forman parte del libro, al igual que le agradecemos enormemente a Alex Vázquez, pues son tanto los dibujos hechos expresamente para el libro y los poemas igual. Eso sería la parte nueva. La parte vieja, o lo que lleva de viejo, pues las historias estas que acabo de contar, de crímenes, de periódicos ya ajados, de otras épocas, que compondrían la parte vieja. Y bueno, yo que ya sería ya lo ya usado, ¿no? Y lo prestado, volvemos otra vez a Alex Vázquez, que amablemente la pintura que compone la portada del libro, Camelias y Peregrinas, sí, es una obra de Alex Vázquez que amablemente nos cedió para componer la portada del libro. Yo en un principio pensaba en que esta podía ser la portada, pero luego, cuando se lo pedí a Alex,
él hizo los dibujos y aparte de hacer los dibujos, pues ya puestos a ellos ya hizo la portada completa. Porque, ¿para qué lo vamos a dejar a medias? Entonces, la idea surgió de él, esta no fue idea mía. Yo tenía una idea inicial, pero se cambió por completo. Ahora, que la idea realmente me gustaba mucho más que la que tenía yo. Entonces decidimos que la pintura de Alex, Camelias y Peregrino, sea la portada del libro y esta, que es una gárgola de Santa María, pues formase parte de la contraportada. Y al final... Que sepas que las novias llevan algo azul, pero ahí está Alex otra vez, que le mete el tono azul a completarla ya. Bien, eso se me había pasado. Lo que recomiendo, a ver, a mí me gusta bastante el cine, sobre todo las películas antiguas. Entonces, hay películas que hay que verlas desde el principio hasta que pasan las últimas letras de crédito, porque algunas películas continúan más allá. Entonces, lo que recomiendo con el libro, que en la medida de lo posible, bueno, os podéis saltar la foto y esto de aquí, que soy yo, pero os recomiendo que el libro lo leáis desde la primera página, o desde la primera solapa, mejor dicho, hasta la última solapa, porque tiene algo que pueda haber por el medio que a lo mejor no choque un poco de haber porque está ahí, realmente tiene su sentido. Y bueno, no voy a desvelar mucho más, porque si no ya no le encontraré la gracia. Pero bueno, con esto quiero decir que el capítulo que leí antes, al final, esa novela tiene algo que ver con Habladme Piedras, tiene algo que ver, o estará incluido algo de Donde la sal muera, y de lo que he puesto aquí, porque aquí incluso he novelado algunas cosas, un par de capítulos, pues también tienen que ver con esa novela. Por lo tanto, espero que la novela la saque, porque ahora ya que me he metido en... Bien, la novela saldrá, probablemente me llevará algún tiempo porque quiero apuntalarla bien, pero haber leído los otros 3 libros, que por cierto, y perdonando la corrección que voy a hacer, Habladme Piedras, Donde la sal muera y Negra y misteriosa cubren una trilogía sobre Pontevedra, pero tengo un libro anterior, que es Templarios y Mareantes en la gesta de Colón, que era una novela, porque a mí lo que me iba más era la novela, hasta que llegué aquí y surgió Habladme Piedras. Por eso relataba un poco por qué llegamos a esta trilogía, que por cierto, a ver, a mí cuando me dicen, y la asumí como que lo había pensado yo, pero esto como Napoleón cuando llegó a Egipto, la famosa frase, soldados desde estas pirámides 40 siglos os contemplan, realmente no lo dijo Napoleón, lo dijo un cronista, pero Napoleón cuando lo leyó pensó, esto bien lo pude haber dicho yo, entonces se lo adjudicó, y al final quedó como una frase de Napoleón. Entonces, yo creo que un escritor se puede considerar escritor a partir del 4.º libro. O sea, a partir de aquí me puedes llamar escritor. ¿El por qué? Considero que un primer libro lo puede escribir... Hombre, decir un libro lo escribe cualquiera parece que suena mal, ¿no? Pero lo puede escribir cualquiera. Tú haces un viaje a la Alcarria con un chofer negro. Bueno, tú haces un viaje a cualquier sitio o un pasaje de tu vida y luego pues lo puedes escribir, lo novelas y puede quedar muy interesante. Entonces cualquiera puede llegar a escribir un primer libro de una vivencia suya. La cuestión, tú escribes un primer libro, resulta que es un libro fabuloso. Entonces, el editor, que no es mi caso porque aquí editamos de otra manera, bien, el editor ve que ese libro se ha vendido muy bien y aprovechando ese tirón te facilita que tú escribas un segundo libro. Entonces tú escribes un segundo libro. Si ese segundo libro resulta que ya no es tan bueno como el primero, porque tú solo tenías ideas para un libro, pero como había salido bien, pues aprovechando el tirón hiciste un segundo. El segundo ya no era igual, pero bueno, aprovechando el tirón del primero se vendió también y se vende bien. Y entonces piensan que aún
se puede hacer un tercer libro, aprovechando que el segundo pues no fue mal del todo. Pero claro, la gente con el segundo ya quedó descontenta. Entonces, cuando sacas el tercer libro, el primero se vendió porque gustó, el segundo se vendió aprovechando el tirón del primero, pero ya no gustó. Y cuando sacas el tercero, pues ya no se vende. Porque el segundo ya era muy flojito y el tercero ya no se vendió. Entonces ya no tienes posibilidad de hacer un cuarto. Por eso que cuando haces un cuarto es que el primero se vendió por sí solo, el segundo puede aprovechar un poco el tirón, se vende bien, el tercero sigue interesando, por eso se vende y te da la posibilidad de llegar a un cuarto. Espero que en mi caso llegue al quinto también. Entonces es un poco la teoría que tengo yo. En cuanto al libro, pues básicamente lo que cuento pues son esos. Yo entiendo que la historia de una ciudad, contamos la historia de sus calles, de sus plazas, personajes relevantes, pero luego también hay otra historia que realmente es la historia de los crímenes y de los misterios, que forma parte de la idiosincrasia de esa misma ciudad. Entonces yo considero que para que no quede coja, pues debería de contarse. Algunos, pues no son muy agradables, pero bueno, forma parte de nuestra historia. Otros, hasta le podemos ver no es que tenga nada gracioso, pero bueno, nos puede causar de algunos de cómo se desempeñan, pero bueno. Y luego, a lo que me refiero yo, que lo que marca realmente a la ciudad y a esa época en concreta, sobre todo son los crímenes, que o por su extrema crudeza y violencia realmente impactaron en la sociedad, o los que han quedado sin resolver. Y de esos tenemos varios. Entonces hago aquí referencia a esos crímenes. Una cuestión, y ya para no alargarme mucho, al escribir sobre crímenes y misterio tengo que incluir todo lo que de misterio hay en la ciudad. Entonces, los que hayan leído Habladme Piedras, los que hayan leído Donde la sal muera, van a encontrarse algunas cuestiones que yo vuelvo a tocar otra vez. Por ejemplo, la fachada de Santa María o la contraportada, o algo relacionado con la ruina de Santo Domingo. Aún así he intentado añadir cosas nuevas porque las he encontrado, o contarlo de otra manera, pero os podéis encontrar algo de lo que ya he escrito anteriormente. Claro, la cuestión es que si yo escribo un libro como este, y pensando en que algunas cosas ya las he relatado anteriormente, si aquí no lo menciono, alguien que solo lea este libro va a echar en falta esas cuestiones. Entonces, no me queda más remedio que volverlas a incluir. De todas formas, de 44, creo que son 44, digamos que capitulillos o temas que toco, que haya tocado anteriormente puede haber 18. Pero esos 18 les he añadido pues, cuestiones que he encontrado luego al seguir investigando y algún relato que he alargado. Por lo tanto, aunque lleguéis a algún punto que a lo mejor, porque incluso en la contraportada de Santa María, que yo creo que es uno de los monumentos que tenemos en Pontevedra que reúne más misterios y bueno, algo tiene que ver con la novela, de aquí apunto así algo. Lo he desarrollado un poco más porque he encontrado algunos paralelismos con determinadas cuestiones y yo creo que se le puede dar una cierta interpretación. Aquí me he ajustado únicamente a lo que son los datos que están estudiados y lo que representa cada cosa. En la novela ahí ya lo puedo explayarme un poco más y irme por tangente que ya me viene bien. A mí lo que me viene bien es los vacíos. Me gusta la novela histórica en donde hay una base que es la historia en este caso concreto de Pontevedra, pero me viene muy bien que haya determinados paréntesis históricos o cuestiones que no hayan quedado del todo claras, porque yo ahí sí realmente puedo novelarlo y meter personajes o meter cuestiones que a mí
puedan parecer que podrían haber sucedido o que queden muy bien. De todas maneras, aquí novelo un par de cuestiones. Una es el principio de todo, que creo que queda muy bien, antes de las gárgolas, que hasta parece que es verdad y todo. A lo mejor es verdad, pero vamos, o tiene... A ver, al final, muchas cosas de las que contamos, al final surgen de algo que hayamos visto, que hayamos leído anteriormente, que hayamos vivido, pero bueno, también es menos voluminoso que los otros, es casi la mitad, lleva menos láminas, también tiene más texto y creo que se puede leer pues, de forma amena y yo creo que hasta cierto punto instructivo y todo. Y completa lo que creo que cojeaba un poco de los otros dos. Y con esto yo creo que sobre Pontevedra no, por lo menos durante una temporada, no voy a contar mucho más. No, yo... Pues es una pena. Algo surgirá. Cualquier cosa que se haga tiene que ser valorada. Y Mauro es una persona que está abanderando una actividad aquí en Pontevedra que de verdad es digna de elogio. Y me gustaría que entre todos, y en fin, pues el boca a boca, o que todos abogásemos porque la gente tuviese un poco más de conciencia y se hiciesen cosas como esta, porque al final Mauro lo hace desinteresado. Como he conocido esos pasos, quiero agradecer también la paciencia y la colaboración de una persona que siempre ha estado al lado de José Benito, tanto a nivel personal como profesional, que es María Arias. Muchísimas gracias, porque hay mucho de ti también en este libro. Titulares perdidos, bambarinos del tiempo que escuece y lapida en cajones olvidados, historias dignas de ser mencionadas, más que ya resueltas. Para dar el golpe sobre la mesa y exponer la vergüenza del humano, cuando el mal acecha la ventana de su corazón y su mente perversa. Puñales que atraviesan las pieles sanas